Bueno, vamos a pasar por favor a la siguiente diapositiva. La sección ISA de la Universidad Don Bosco les saluda a todos cordialmente y les agradece desde ya su participación en este webinar titulado Geociencia en la Ingeniería Eléctrica y Electrónica, el cual nos será impartido esta tarde por el ingeniero Carlos Pocasangre, quien es graduado de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de El Salvador. Actualmente posee una maestría en Energías Renovables y Medio Ambiente de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de León en Managua, Nicaragua, y de la Universidad de El Salvador. En el año 2009 obtuvo su doctorado en Ingeniería de la Universidad de Kyushu en Japón en métodos geofísicos para recursos geotermales en explotación de minas. El doctor Pocasangre ha participado en eventos eh, diversos que son beneficiosos para la investigación, tales como mapas de potencias geotérmicos en El Salvador, en colaboración con la Secretaría de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador. Ha realizado diversas publicaciones en revistas tanto nacionales como internacionales y actualmente se desempeña como investigador y docente en energías renovables y eficiencia energética, así también como coordinador del Departamento de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de El Salvador. Sin más preámbulos, daremos inicio a la actividad. Les solicitamos por favor mantener atención. Si tienen pues alguna duda pueden levantar su mano, encender su micrófono y preguntar, que el doctor Pocasangre pues les va a contestar. Después de la charla tendremos un momento también al final para que puedan hacer sus preguntas en caso no pudieron hacerlas durante la ponencia, que podrán hacerlas pues por el medio del chat o por su micrófono. Así que, doctor, le dejo el micrófono para que pueda empezar. Muchas gracias, William. Creo que ya está lista la presentación. Sí, ingeniero. Bien, solo me indican si se observa. Se observa, todo está bien. Ok, bueno, me presento. Sí, a veces es bueno poner la cámara para que nos conozcamos, no solo una fotografía. Bueno, sí, como la introducción de William, pues, lo dice, pues, mi nombre es Carlos Pocasangre, y bueno, voy a hablar un poco de la experiencia en la mezcla de ingeniería eléctrica con la geociencia. Entonces, es muy interesante. Vamos a ver. Para no sobresaturar el ancho de banda. Vamos a ver. Sí, bueno, este es un poco de lo que ya se mencionó, pero de igual manera les comparto algunos correos de contacto. Como docente e investigador de la Universidad de Salvador, pues por aquí está mi correo. Y también, pues, lo que es también ser miembro del Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos, especialmente de el grupo de Geoscience in Remote Sensing. Pues cualquier duda, cualquier comentario, inclusive después de la reunión que tengamos el día de hoy, pues son bienvenidos. Inclusive proyectos de colaboración o alguna asesoría que ustedes quieran hacer al respecto. Es interesante, bueno, tener la invitación el día de hoy del International, creo que es Automation Society, si no me equivoco. Tiene mucho que ver con la geociencia, no solo en la parte, digamos, de controles automáticos, sino que también en la parte de búsqueda y en la explotación de recursos. Pues está de moda
la búsqueda de recursos fuera de los combustibles fósiles. Y existen digamos, una variedad de justificaciones, el hecho de buscar alternativas que no dependan inclusive de la variabilidad de los precios en el mercado, ni de el stock que pueda tener un país en un recurso. En ese sentido, pues explotar los recursos propios, recursos autóctonos. Si hablamos de El Salvador es rico en minería, por supuesto, hay una ley, digamos, al respecto, no voy a entrar en detalle, pero también es rico en recursos, bueno, tenemos muchos volcanes. En geociencia, pues es una bendición y una maldición. Tenemos terremotos, tenemos sismos, pero también tenemos una bendición. De hecho, pues es uno de la punta de lanza digamos, del turismo, lo que son los volcanes, los lagos, montañas, cerros, playas de arenas negras, ¿verdad? Debido a la meteorización de todas esas rocas volcánicas y a la vez, pues recursos geotérmicos, riqueza en viento, así como las nuevas generadoras en la zona de Metapán, riqueza en recursos hídricos con centrales hidroeléctricas, ya sea a gran escala como a pequeña escala. Y entonces, bueno, los ingenieros electricistas, los ingenieros electrónicos, los ingenieros en automatización, formamos parte de este grupo en la operación y mantenimiento de estos recursos. Pero además voy a hablar un poco de lo que está antes, que es la exploración. ¿Cómo cabemos nosotros, ¿verdad? La ingeniería eléctrica y la ingeniería electrónica, ingeniería de automatización, en el proceso previo a la explotación de los recursos? Primero, pues, ciencias de la Tierra, geociencia. Pues no es más que muchas disciplinas y quizás eh, hoy, bueno, el fin de semana que estuve revisando lo que era geociencia en detalle, me di cuenta de la gran variedad de áreas que pueden existir y en las cuales, pues, tenemos cabida. Pues es digamos, las ciencias de la Tierra es un conjunto de muchas disciplinas para el estudio del planeta, incluyendo su interacción con el resto del universo, ¿verdad? Y la evolución de los seres vivos que habitan en él. Entonces, aquí pues les traigo una lista de lo que pude encontrar, posiblemente hayan más, ¿verdad? Geofísica, geología, hidrología, geomorfología, paleontología, para vulcanología, que de hecho pues vamos a hablar un poco de eso, lo que es geografía, geoquímica, paleontología, ciencias del suelo, geodesia, climatología, hidrología, meteorología, oceanografía, biogeografía, y existe mucha variedad, ¿verdad? Dependiendo el objetivo de estudio, qué es lo que pretendemos, ¿verdad? Atacar. Y como ingenieros, lo que buscamos es la solución de problemas. Eso es lo que nos diferencia de las ciencias puras, ¿verdad? Como las, digamos, licenciaturas en matemática, física, etcétera. Nosotros como ingenieros buscamos la solución a corto, mediano plazo de un problema. Por ejemplo, digamos, en obras civiles, digamos, el manejo de cuencas, utilizando geodesia, sistemas de información geográfico, digamos, caudales de gran demanda. Hoy, con la variabilidad climática, pues podemos buscar nuevas infraestructuras como manejo de calles, puentes, y eso pues se hace utilizando técnicas de alto nivel como imágenes satelitales. Bueno, de hecho, vamos a hablar un poco de eso el día de hoy. Imágenes satelitales, manejo con drones, fotografías multispectrales, infrarrojo cercano, lejano, ultravioleta, etcétera. Entonces, en lo cual, pues, creo que estoy dando ya un preámbulo, una introducción de lo que vamos a hablar el día de hoy.
Solo como paréntesis, si de alguna manera ustedes sienten que necesitan preguntar algo, eh, tomen el micrófono y por favor me pueden interrumpir en cualquier momento. Trataré de que sea una, digamos, una charla amena, ¿verdad? ¿Verdad? Ustedes hablan, así no solo que yo hable, sino que también ustedes interactúen conmigo y hay mucha tela que cortar acá. Creo que me quedaré corto en eso, en estos 5 minutos que voy a estar hablando. No, mentiras. Digamos, cerca de media hora que vamos a estar conversando por acá de todo del ámbito que nosotros podemos, o el amplio espectro que nosotros podemos accesar como ingenieros en electrónica, electricidad, automatización, etcétera. Voy a tocar diferentes temas, ejemplos, ¿verdad? No los voy a tocar todos, por supuesto. Voy a hablar un poco de la geofísica, voy a hablar un poco de vulcanología, voy a hablar un poco de energías renovables, al menos de mis experticias, que es el caso de la energía geotérmica, un poco de, digamos, de cuestiones de agrotecnia, ¿verdad? Utilizando imágenes satelitales, filtros, filtros paso bajo, paso alto, pasabandas, que se pueden aplicar a diferentes imágenes para búsqueda de, digamos, de cuestiones puramente botánicas, digamos, en un espacio. El Salvador, pues sabemos que es rico en, digamos, en café, uno de los mayores recursos históricos que tenemos, lo que es café, lo que es caña de azúcar, digamos, algunos lugares como arroz, algodonales, inclusive bosques de madera, etcétera, que lo podemos analizar desde el punto de vista científico y, digamos, con imágenes satelitales, digamos, inclusive series temporales, podemos inclusive predecir cómo será el futuro de estos recursos y llegar a un manejo sostenible, ¿verdad? De ellos, ¿verdad? No, ustedes saben que tenemos un problema medioambiental. Digamos, los parques nacionales son muy pocos y son muy pequeños. Lo demás, pues, está sumamente erosionado, talado, en búsqueda de, pues, satisfacer la demanda local. Pues bien, voy a hablar un poco del primer tema, de la geofísica. La geofísica, donde nosotros como profesionales en el área de la ingeniería podemos, digamos, tener, digamos, mucho impacto. Específicamente voy a hablar de dos, hay más, por supuesto, lo que es métodos de aceleración de gravedad y un método electromagnético de potencial eléctrico y campo magnético para búsqueda de recursos. Bueno, yo recuerdo en mis estudios de pregrado, allá por los ENTAS, ¿verdad? Cuando estudié electromagnetismo, creo que máquinas eléctricas, electromagnetismo, no sé, o, pues el nombre puede variar mucho, lo que es, digamos, transmisión, digamos, guías de onda, antenas, etcétera. Entonces, el secreto pues era entender los campos eléctricos, ¿verdad? Y los campos magnéticos. Entonces, en la geofísica, para búsqueda de recursos, por ejemplo, la empresa encargada de recursos naturales en el área de acuíferos es ANDA, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, búsqueda de, digamos, acuíferos someros, entre, digamos, 50, 100, 200, 300 metros de agua potable, digamos, agua fresca, como se le llama, para satisfacer la demanda en los hogares. Y esto se hace utilizando métodos electromagnéticos. También en la búsqueda de recursos como minas, minería, en el caso, por ejemplo, de búsqueda de oro, plata, otros metales preciosos o inclusive de rocas como granito, cuarzo o rocas sedimentarias. En el caso de, por ejemplo, la cementera Holcim, que está allá por Metapán, la búsqueda de estos recursos
se hace básicamente utilizando las famosas leyes del electromagnetismo. Entonces, no quiero generarles un dolor de cabeza a ustedes, pero si recuerdan por allá los libros donde teoría electromagnética, las leyes de Gauss, bueno, el mismo Ohm, aterrizando con las leyes de Maxwell, ¿verdad? Y tratando de, digamos, definir, digamos, gradientes, divergencia y todas esas clases de cosas extrañas y que ya cuando somos ingenieros, como dice, yo vi un día una broma por ahí que en el pregrado, pues integrales dobles, integrales triples, y cuando nos graduamos, pues la hoja de Excel. Pues en parte tiene mucho que ver con, digamos, con la aplicación de lo que hemos aprendido. No es que vamos a tirar al trasto todo, pero sí, digamos, lo que nos interesa es resolver problemas. En la fotografía, pues aparece un estudio que estuvimos haciendo de aceleración de gravedad. El equipo que aparece acá es un equipo, bueno, se le llama un gravímetro. Este es un gravímetro. Básicamente lo que mide es la aceleración, ¿verdad? Ustedes saben que una masa, por la ley de Newton, ¿verdad? Va a percibir digamos, la fuerza, digamos, es por la aceleración y la masa, ¿verdad? Entonces lo que buscamos en realidad es la masa o la densidad. La densidad, pues, no es la masa, no es otra cosa que la densidad, perdón, la masa por, dividido entre el espacio que ocupa. Entonces, lo que nos interesa son los recursos que están en el subsuelo. Y estos recursos que están en el subsuelo están asociados a estructuras geológicas, a estructuras, a minerales que son de nuestro interés. Como ya dije, minerales que podemos utilizar para explotación. Entonces, en uno de esos estudios que estuvimos haciendo, se estuvo buscando lo que es un recurso en el norte de El Salvador, específicamente cerca de la Central Hidroeléctrica 5 de noviembre. Existen muchas manifestaciones hidrotermales, tanto de geotermia como minas en esa zona. Y entonces se utilizó equipamiento parecido para establecer, digamos, el tamaño del recurso. Entonces, utilizando, digamos, técnicas de programación, entonces, específicamente con software de alto nivel, digamos, puede ser Python, C++, digamos, C#, etcétera, para poder filtrar estos datos y, digamos, generar un mapa digamos, de potencial. Está utilizando algunos software. Bueno, este es un software diseñado en C++. Se llama Generic Mapping Tool. Está diseñado por la Universidad de Honolulu, Hawái, ¿verdad? Para resolver estas ecuaciones. Ecuaciones que, digamos, nos demuestran y nos pueden garantizar el valor de la densidad. Fundamentos matemáticos que en el transcurso de la carrera de ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, pues son básicos para poder resolver problemas. Entonces, digamos, buscamos los valores de la densidad, generamos los códigos, ¿verdad? Y, digamos, al final, pues tenemos estos mapas. Mapas de recursos. Como digamos, investigadores en recursos energéticos, lo que vamos a buscar es el tamaño del recurso para poder, digamos, establecer cuánto es el potencial de generación y al final, pues, de utilización. En el caso de una empresa minera, pues le interesa cuántos kilómetros cúbicos de material, de roca sedimentaria, puede existir en la montaña
para explotarla. ¿Cuántas bolsas de cemento puede producir Holcim en esa montaña, por decir algo? O, por ejemplo, en la empresa geotérmica, la GEO, que es la encargada de la explotación geotérmica en El Salvador, ¿cuántos kilowatts de potencial se pueden generar utilizando el recurso en el subsuelo, la energía contenida en el subsuelo? Entonces, si ustedes observan en el mapa, existe un potencial de recurso en la zona norte, cerca de la 5 de noviembre. Ahorita, pues, en la 5 de noviembre es una central hidroeléctrica que está generando 100 megawatts eléctricos, pero existe recurso también geotérmico que digamos, que se puede conectar en la línea de transmisión que ya está instalada en ese lugar, ¿verdad? Desde, digamos, el subsuelo. Claro, estos son proyectos futuros, ¿verdad? Entonces, vean que hemos utilizado herramientas que aprendimos en nuestros cursos de electricidad básica, ¿verdad? En la exploración de un recurso muy específico. Y así también, pues, no solo nos quedamos con estos modelos, sino que también vamos más allá y hacemos predicciones de los lugares. Y entonces ya aplicamos nuestras técnicas como programadores, inclusive, pues, hoy está de moda lo que es el data science. El data science es una agrupación de diferentes disciplinas, como por ejemplo inteligencia artificial, machine learning, análisis estadístico, big data, etcétera. Eso, digamos, es una agrupación de una serie de elementos que ustedes posiblemente en sus cursos o de pregrado o de maestría, pues, o de doctorado, ¿verdad? Digamos, los compañeros que están escuchando, digamos, esta charla, pues lo han tomado o están utilizando en sus predicciones, en sus investigaciones. Pues al final, pues lo que tenemos es, digamos, manipulación de estos datos para poder predecir localización de los recursos. Digamos, esta gráfica que les estoy mostrando, pues es, digamos, cómo pudiera ser la utilización de recursos de gravimetría, aceleración de gravedad, utilizando las leyes de Newton, digamos, la fuerza lleva a la masa por la aceleración, ¿verdad? No, en, digamos, búsqueda de recursos. Y todo esto se puede automatizar, por supuesto. Esto, el medidor que les mostré, en el interior, pues no es más que un resorte con una masa por ahí que es atraída por los cuerpos que están en el interior, los cuerpos que están en el subsuelo. Y entonces esa diferencia de atracciones, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes se recuerdan en la teoría electromagnética, la famosa ley de Coulomb, ¿verdad? Digamos, dos cuerpos cargados eléctricamente se atraen, ¿verdad? Y esa fuerza es proporcional al cuadrado de la distancia. A ver si recuerdan esos conceptos. Entonces, igual sucede con la aceleración de la gravedad. Tenemos dos masas, una en el instrumento de medición y la otra enterrada en el subsuelo. Y no solo para recursos mineros, sino que también en la exploración arqueológica. Bueno, hoy hace como un mes, creo, un mes y medio, salió unas noticias por ahí, el descubrimiento de un hallazgo, no me recuerdo el río, pero es cerca de Tonacatepeque, ¿verdad? Eso parece un arenal por ahí, el hallazgo de un sitio arqueológico posiblemente cubierto por algunas de las erupciones volcánicas, pues no se sabe si fue Coatepeque o Ilopango o como Joya de Ser Emberrac por, digamos, el volcán Caldera. Entonces, pero también pueden servir para la búsqueda de piezas arqueológicas enterradas. O simplemente, pues, digamos, ustedes quieran ocupar un método de estos para búsqueda de, digamos,
elementos enterrados en el subsuelo. Digamos, ya existen equipos, digamos, de uso eléctrico para búsqueda, por ejemplo, de cables, de cableado que está enterrado en el suelo, en las paredes o en el techo, en las losas, por ejemplo, ¿verdad? Utilizando, pues, estos principios, ¿verdad? Recuerden que, digamos, el campo eléctrico como el campo magnético están asociados, ¿verdad? Entonces a existir una corriente en un conductor, pues se genera un campo magnético alrededor de ella, y esos son los conceptos básicos que se utilizan en la geociencia y en la búsqueda de recursos. Otro método utilizado, electromagnético, hablamos un poco de la aceleración de la gravedad. Ahora vamos a hablar un poco de aspectos electromagnéticos y pues digamos un poco del filtrado que se puede hacer en las imágenes. Esta es una imagen satelital de un volcán, es un volcán en Kenia, África. Digamos, uno de los estudios que digamos, o algunos estudiantes, compañeros de nosotros, han estado desarrollando, pues, digamos, con una imagen satelital, digamos, a una resolución de un arco, 30 metros aproximadamente. Hay imágenes mucho mejores, digamos, de 10 metros, de 5 metros, de 1 metro o de centímetros. Entonces, pero es suficiente con un arco para, digamos, espacios muy grandes. Entonces, digamos, podemos caracterizar el lugar buscando los lineamientos. Y no es más que utilizar, si ustedes recuerdan la matemática básica, pues cuando tenemos una función, una imagen, es un raster, o sea, son píxeles, ¿verdad?, que tenemos en un sistema de información geográfico, aplicamos una primera derivada, ¿verdad? Y lo que buscamos son los máximos y los mínimos. ¿Verdad? Y los máximos y los mínimos, ¿cuáles son? Los puntos donde la imagen tiene puntos de inflexión. Y no es más que esas líneas blancas que ustedes ven. Nosotros, digamos, en geofísica, digamos, si hablamos en sistemas de información geográfica, se le conoce como lineamientos. Son las estructuras, ¿verdad?, superficiales, pueden ser fallas geológicas, pueden ser las cumbres de un cerro, pueden ser, digamos, el anillo de una caldera, así como el lago de Lopango, el lago Coatepeque, digamos, el caudal de un río, por ejemplo, una carretera. Recuerden que cuando uno utiliza una imagen satelital, no solo le fotografía los cerros, sino que también se fotografían lo que son carreteras, puentes, casas, estructuras de, digamos, de desarrollo humano, etcétera. Entonces, bueno, por ahí hay que aplicar filtros para poder digitalizarlas, eliminarlas. Bueno, en este sentido, pues la imagen, pues ahí no hay, digamos, centros habitacionales, sino que fue bastante limpia. Entonces, aplicando la primera derivada, pues obtenemos la primera derivada de una señal. Recuerden cuando tenían la matemática básica, aplicaban la primera derivada, y cuando tenían digamos, la segunda derivada, tenían los puntos de inflexión. Entonces, aplicando estos principios muy sencillos de ingeniería, podemos caracterizar un terreno. Entonces, si ustedes ven el gráfico, la rosa de los vientos, que está en la parte izquierda, ustedes observan que las líneas, que las fallas, que los cerros se mueven en dirección norte-sur, en predominante norte-sur. Ahí es un hallazgo, porque el volcán está localizado en el Rif africano. Bueno, el Rif africano no es más que la fractura que viene desde, digamos, desde Egipto, parte de lo que es Etiopía, pasa por Kenia, después Tanzania, etcétera. Entonces, el África se está partiendo, y entonces esa fractura es de norte a sur. Entonces, concuerdan los lineamientos que se han estudiado, utilizando, pues, matemática básica, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es el método, digamos, electromagnético de magnetotelúrica? Pues no es más que poner un sensor por acá que va a medir campo eléctrico y campo magnético. Y como expertos, ingenieros electricistas, electrónicos, mecánicos en instrumentación, ¿verdad? Digamos, ustedes conocen por, digamos, muchos experimentos que han realizado en laboratorio, el multímetro, el tester, ¿verdad? Donde yo puedo medir el voltaje, puedo medir la corriente, puedo medir inclusive capacitancia. Hay unos multímetros que pueden medir la capacitancia, inductancia, puedo medir, digamos, la resistencia. Entonces, ustedes conocen, digamos, esos conceptos básicos, pues aplicados a geofísica y a la búsqueda de recursos. Entonces, yo pongo un equipo en la superficie, pongo un equipo llamado MT en la superficie. MT viene de las siglas magnetotálic, que no es más que la medición del campo eléctrico, ¿verdad? Digamos, en una superficie, o sea, en X y en y el campo magnético tridimensional, tanto en X como en Y como en Z. Y entonces, utilizando estas técnicas de teoría de Maxwell, yo tengo la relación de esas dos variables que el medidor las está colectando. Esto es un método pasivo, significa que yo estoy obteniendo todo esto proveniente de, digamos, el cosmos. El campo magnético de la Tierra, el campo eléctrico de la Tierra, las fuerzas solares, los movimientos atmosféricos, etc. Todo esto tiene su impacto en los recursos que yo ando buscando. Aquí está el recurso, por eso le pongo signo de interrogación. Aquí está el recurso y la búsqueda de eso. Y ese recurso, cuando yo asocio el campo eléctrico y el campo magnético, pues estoy obteniendo una densidad. Perdón, estoy obteniendo una resistencia aparente, ¿verdad? La densidad la obteníamos con la aceleración de gravedad. Estoy obteniendo una resistencia. Y si ustedes recuerdan, cuando ya estaban allá por tercer grado, cuando hacían experimentos de, digamos, conductividad eléctrica, el experimento pues no era más que poner dos electrodos y poner agua y ver si conducía. Primero, cuando eso era el agua pura, pues no conducía, ustedes ponían el multímetro y pues no había ninguna corriente. Pero cuando yo empezaba a incluir sales, digamos, carbonato de calcio, digamos, o sal, digamos, sal de mesa, cloruro de sodio, empiezo a agregar todas estas sales, empiezo a cambiar las condiciones de la mineralogía o la química del agua, y entonces yo tengo ya una conducción, ya se genera una corriente eléctrica y yo ya puedo definir, ¿verdad?, un campo eléctrico. Y definir cuánto es la resistencia. En geofísica las unidades son ohmios metros, ¿verdad? Para que entremos, digamos, en materia. Pues, ¿para qué me va a servir esto? ¿Verdad? ¿Para qué me sirve, digamos, estudiar la impedencia que proviene desde un campo eléctrico a un campo magnético? Pues no es más que para obtener estos gráficos de densidad lineal, digamos, todo lo que está abajo de la superficie. Entonces, si yo soy un estudioso de este campo, los materiales tienen diferentes densidades, ya sea, digamos, dependiendo de su estructura química, como, digamos, la cantidad de agua o de sales que pueda tener. Y entonces, digamos, yo podría decir que los materiales, puedo dividirlos en materiales conductivos, ¿verdad? O materiales resistivos.
Entonces, aquí entramos en detalle, que es, por ejemplo, los materiales conductivos. Me enseñaron a mí, digamos, en electricidad básica, me decía el profesor, bueno, son los metales, por decir algo. Los metales, ¿verdad? O, digamos, materiales que tienen algo altamente contenido metálico son altamente conductivos a la electricidad. Significa que la resistencia va a ser baja. Entonces yo esperaría que, por ejemplo, una zona como esta, otra zona como esta, ¿verdad? Fueran zonas conductivas. Y si lo aplicamos a geociencia, los materiales conductivos generalmente son las arcillas. Entonces, las arcillas, con lo que, digamos, allá en La Palma, en Chalatenango, o en Oriente, cerca de San Vicente, se hacen las ollas de barro, los comales, ¿verdad? Toda la cerámica. Son materiales que, digamos, poseen alta cantidad de metales, magnesio, sodio, hierro, ¿verdad? Manganeso, etcétera. Entonces son altamente conductivos. Entonces, estos materiales generalmente en ciencia son, digamos, zonas sumamente impermeables, zonas donde posiblemente exista muy poca agua, digamos, la presencia de un acuífero es muy poco. Y si ustedes lo ven desde el punto de vista de geociencia, en geotermia, la presencia de una capa, digamos, de una tapadera y de un basamento, me va a indicar a mí, ¿verdad?, que exista un recurso. Y aquí, cuando ya existe esta parte, viene la empresa geotérmica, la Geo, y empieza a perforar, ¿verdad? Hace un pozo, ¿verdad? Y empezamos a sacar vapor. Y ya saben el cuento este ustedes, ¿verdad? De aquí para allá, pues, se genera, va para la turbina, mueve un rotor que va a un generador eléctrico y ¡pum!, se genera la electricidad. Desde lo básico de ingeniero electricista, electrónicos, mecánicos, ¿verdad?, que es la aplicación de leyes de Maxwell. Pero no quedamos ahí, sino que también buscamos los recursos, ¿verdad?, utilizando imágenes, ¿verdad?, imágenes 2D. Por tiempo, pues no voy a entrar mucho en detalle en las imágenes 3D, ¿verdad? Pero sí, digamos, la presencia de un recurso, de un recurso geotérmico, un reservorio geotérmico, como se dice en la jerga de ingeniería, ¿verdad?, a partir de estudios geocientíficos. Bueno, entrando en detalle, ¿verdad?, en el caso de las energías renovables, pues, digamos, aquí tenemos plantas geotérmicas, desde una fotografía, ¿verdad? Creo que es la planta geotérmica de Berlín, si no me equivoco. Ahora, si alguna vez han tenido la oportunidad de visitarlo, ¿verdad? Viene el vapor por acá, va a las turbinas y aquí está todo el control automático para poder generar y mantener, digamos, en funcionamiento todas las máquinas. Pues bien, también los recursos solares tienen su estimación, no solo es de poner, fíjense que, bueno, no sé si ustedes lo harán, pero últimamente pues se están instalando paneles fotovoltaicos sin ningún conocimiento geocientífico por ejemplo, del movimiento de la Tierra, calentamiento, variabilidad climática, temperatura, humedad, digamos, estimación de recursos, sombras. Entonces, hay que tener cuidado con esos aspectos. Pues, a pesar de los recursos solares, que no voy a detener en eso, ¿no?, está lo que son los recursos geotérmicos, asociados, ¿verdad?, a las estructuras geológicas, y pues también ahí existe lo que son la utilización de otras fuentes renovables.
Pues la geotermia pues no es más que la utilización de agua caliente, de un recurso. Puede ser para usos directos, en el caso, por ejemplo, de Termos del Río, no sé si me equivoco, creo que es La Libertad, Departamento de la Libertad, todavía no, aunque está más cerca de la zona de Santana. Aguachapán, lo que es Balneario Santa Teresa, lo que han ido por allí, echarse un chapuzón. Está la geotérmica de Aguachapán, ¿verdad? Con sus, creo que son, no sé si me equivoco, son 95, 100 megawatts de generación, ¿verdad? Entonces, bueno, estas son algunas fotografías. Pues bien, ese recurso es buscado utilizando lo que es geociencia, modelos matemáticos, resolución de ecuaciones diferenciales, integrales, filtros, leyes de Fourier, ¿verdad? Filtrado, ¿verdad? Espectros, etcétera, ¿verdad? Así como, pues, digamos, lo que es en los detalles de programación, como en el caso, bueno, está muy de moda lo que es programación R, programación en Python, programación en MATLAB, eh, digamos, generando nuestros propios códigos, también, digamos, utilizando instrumentación virtual como LabVIEW para aplicaciones de filtrados, etcétera. Bueno, este es un código hecho en Python para, digamos, estimar el recurso, ¿verdad? Estimar, digamos, el potencial de generación que pudiera existir en un punto. Y esto, pues, es tomado de estudios complementarios hechos por CEL, digamos, la Comisión Eléctrica del Río Lempa, el grupo CEL, ¿verdad? En aquellos tiempos, la exploración minera de El Salvador, tanto hidroeléctrica como geotérmica, tiene muchos años. Este es un estudio de 1988 donde planteaban qué se puede generar. Ahora bien, también podemos utilizar lo que es imágenes satelitales. Y aquí, digamos, los ingenieros, pues tenemos mucho, digamos, mucho ámbito de acción, lo que es los sensores remotos. Quizás en las carreras de ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en electrónica, ingeniería eléctrica, digamos, el manejo de imágenes satelitales, descarga de datos, procesamientos, ¿verdad? No es, digamos, bueno, es algo que, digamos, del día a día. Entonces, este es, digamos, la utilización de imágenes satelitales ópticas desde un satélite especial Landsat, son imágenes gratis, para buscar recursos, para buscar puntos calientes. Estos son los recursos que existen a nivel nacional, pero digamos, utilizando las imágenes satelitales se validan estos recursos. Por ejemplo, el volcán San Marcelino, lo que les gusta un poco las caminatas, digamos, el senderismo, saben que pues, es un volcán activo. Utilizando una imagen satelital podemos corroborar que existe un punto caliente en ese punto, digamos, valores arriba de los 55 watts metro cuadrado, ¿verdad? Tenemos otro lugar que es el volcán de San Miguel, Chaparrastique, también es otro punto caliente. Bueno, última, se consideran erupciones, creo que en los años 30, en el costado sur, por la laguna Jocotal, ¿verdad? Así como, digamos, el volcán de Santa Ana, de que su última erupción fue, creo que en 2007, 2008, no sé si no me recuerdo, tal vez alguien me puede corregir, ¿verdad? Su última erupción es desde el punto caliente, la laguna, ¿verdad? Lo que es el cráter. También, pues, el volcán de Izalco es otro punto caliente. La laguna de Alegría, para los que han tenido la oportunidad de visitar. Bueno, de hecho, pues, en la zona de Tecapa está la central geotérmica de Berlín, utilizando el recurso que está en ese subsuelo. Entonces, con el uso de las imágenes satelitales, pues, se puede predecir, se puede buscar los puntos calientes y el flujo.
Así también, pues, el uso de imágenes satelitales en aspectos de agricultura, lo que es, digamos, eh, estudios de flora, ver la calidad de, digamos, del recurso. Por ejemplo, en el caso de los cafetales, este es un, digamos, un estudio del el NDVI, ¿verdad? Que el índice de vegetación. Entonces, se pueden hacer series de tiempos no es más que, o series temporales, como le llaman algunos, que una serie digamos, de análisis, posiblemente de Big Data y con un poco de Machine Learning, para ver la evolución de un recurso. Puede ser cafetales en este sentido, cañales, arrozales, etcétera. Entonces, cómo ha ido evolucionando y también cómo va la actividad humana se ha ido mezclando con la flora. Digamos, el desplazamiento de estos recursos, cómo el recurso se va haciendo más pequeño y, digamos, el uso humano va creciendo, lo que son casas, colonias, centros comerciales, etcétera. Digamos, un bonito estudio podría ser, digamos, el uso, por ejemplo, del suelo en la zona de, digamos, aquí de Santa Tecla, del Espino. Tanto nos quejamos de que se está expandiendo San Salvador a la zona del Espino y cómo ha ido evolucionando. Entonces, nosotros, digamos, como ingenieros en estas áreas de, digamos, de sensores remotos, telecomunicaciones, eh, digamos, tenemos ya nuestras bases eh, muy sólidas para poder analizar esta clase de imágenes. Últimamente, pues, andan muchas empresas, digamos, en El Salvador, algunas de ellas fundadas por ingenieros civiles, ¿verdad? Pero digamos, no quiere decir que nosotros no podamos incluir en estas áreas. En el caso del, por ejemplo, vulcanología, aquí les traigo un ejemplo digamos, palpable de la construcción de un medidor. Bueno, la vulcanología es muy amplia, lo que es mediciones de sismógrafos, acelerómetros, mediciones de CO2, ácido sulfídrico, digamos, radón, etcétera, son indicadores que pueden predecir inclusive cómo se está comportando, cuál es la salud de nuestro volcán. Pues bien, esto es digamos, utilizando lo que es sistemas embebidos, electrónica básica con sistemas embebidos, sensores para poder monitorear la realidad. Esta es una aplicación palpable. Digamos, se construyó un equipo y se probó, ¿verdad? En Volcán de Santa Ana, para poder, digamos, buscar fracturas y ver el estado de este volcán. Este volcán es sumamente activo, ¿verdad? Los sismógrafos, digamos, los acelerómetros pueden captar señales de frecuencia al día a día, muchas de ellas imperceptibles para los pueblos aledaños, ¿verdad? Digamos, los Naranjos, digamos, la zona sur como Guayúa, etcétera. Entonces, son nubes veces imperceptibles, pero digamos, muchas veces la gente lo siente y bueno, se manifiestan en paredes rajadas, tejas caídas, ¿verdad? Etcétera, suelos rajados, etcétera. Entonces se construyó este equipo y bueno, ya está siendo utilizado por, digamos, la Universidad de El Salvador, digamos, en el campus de Occidente, en Santa Ana, a la vez como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pues se construyó una apps, se programó la apps para poder descargar los datos y subirlos, digamos, a la nube. Digamos, esta es digamos, la correlación que existe entre temperatura, medidor de CO2 y digamos, un método electromagnético que se llama self-potencia. No es más que medición de campo eléctrico producido por los fluidos que se están moviendo en el subsuelo, ¿verdad? Entonces, creo que para no extenderme mucho, ya estoy sobre la hora.
Esto es lo que quería hablarles a ustedes de cómo la geociencia, digamos, es parte de nuestras carreras de ingeniería. Yo soy ingeniero electricista de profesión, ¿verdad? Entonces, cómo formamos parte de ellos, en sensores remotos, instrumentación, sistemas embebidos, Internet de las cosas, ¿verdad? Para aplicaciones en la naturaleza, ¿verdad? El estudio de, digamos, minería, digamos, y aspectos geocientíficos. Por último, pues, por aquí algunas fotografías, ¿verdad? De algunos estudios, pues, con amigos de otros países, como recomendaciones, ¿verdad? Espero que ustedes tengan amigos de muchos países, porque la ciencia es compartir, ¿verdad? El know-how no solo de El Salvador, sino que cómo se hace en otros lugares, en otras latitudes, ¿verdad? Y de vez en cuando, pues, compartir un brinde, ¿verdad? Están unos amigos de Indonesia. Indonesia, pues, es un país, digamos, plagado de volcanes, plagado de, digamos, la orografía, bueno, es una isla, son muchas islas, mil o 1500 islas, no sé cuántos son, pero son muchas, ¿verdad? Y pues a los locos que nos gusta la parte de la geociencia, pues siempre buscamos el peligro, ¿verdad? Usted está entrando en una zona de peligro, volcán activo, pero ahí vamos, ¿verdad? Dicen que va a explotar, pero ahí vamos para adentro. Entonces, este es el mensaje que les dejo. Si alguno de ustedes quiere incurrir en las geociencias, pues bienvenido. Y como ingenieros tenemos mucho campo de acción. Gracias y bueno, eh, espero no haberlos aburrido. Muchas gracias, ingeniero Pocasangre, por su tiempo y por el valioso aporte que nos ha dado esta tarde. La verdad es que es un tema interesante. Tal vez no es muy conocido en nuestra área de ingeniería, pero es bastante importante porque eh, es prácticamente saber en dónde estamos parados, y saber en dónde estamos parados pues nos puede aportar muchas cosas y mucha información para el futuro, para saber cómo vamos a actuar, ¿verdad? En estos momentos pues vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas. Si alguien quiere pues abrir su micrófono puede hacerlo, o si no pues puede hacerlo por el chat. Están tímidos. Sí, como dice William, este, digamos, es lo poco conocido de la ingeniería. Casi siempre, pues, bueno, en el caso, pues, de ISA, supongo que es más enfocado al área digamos, robótica, instrumentación y, digamos, más que todo industria. Pero también existe el campo de acción de la geociencia, ¿no? Digamos, es algo que no solo es para los geofísicos, geoquímicos, biólogos, sino que también es parte de nuestro quehacer, ¿verdad? Sí, también es bastante interesante el campo, sobre todo teniendo en cuenta que aquí tenemos pues la geo, donde generamos energía eléctrica, sí, energía eléctrica a partir del gas, ¿verdad? Creo que hay una consulta. Sí, Roberto. ¿Me escuchan? Sí. Ok, bueno, más que una pregunta, quizás un comentario. Soy ingeniero mecatrónico, graduado de la Don Bosco, y justamente hace un par de meses pues estaba trabajando con la geo como geofísico. Entonces estoy bastante familiarizado con lo que acaba de compartir Carlos.
Y realmente como ingeniero intentar como de entrada comprender el campo de acción pues es un poco complejo porque siento que la ingeniería está más enfocada a la solución de problemas aplicables a la realidad, ¿no? Entonces, intentar como meterse a la parte científica de investigación, pues de entrada es un poco chocante, pero realmente creo que pues hasta donde tuve chance de poder experimentar como mecatrónico, pues hay mucho que hacer, o sea, es muchísima instrumentación. Vea, entonces sí se le encuentra como la aplicación, pero realmente son campos de acción bastante amplios y es mucho el trabajo que como ingeniero se puede realizar en este campo de las geociencias, como mencionaba Carlos. Sí, tienes toda la razón. Bueno, de hecho, por ejemplo, en esta fotografía, creo que todavía se está presentando, no sé si ya... No. Elena, si puedes quitar para que presente. Sí, quizás en esta fotografía no solo hay, digamos, personas en el área de electrónica, telecomunicaciones, instrumentación, sino que también hay geofísicos, hay dos geoquímicos. Entonces, el área de la geociencia es multidisciplinaria. Quizás me disculpo, me he tomado todo el crédito, pero sí es digamos, la exploración en el área de geociencias es un área multidisciplinaria, donde nosotros, digamos, tenemos nuestro campo de acción más los expertos en geofísica, geoquímica, física, matemática, etc. Por aquí por el chat, Claudia Alejandra nos comenta, bueno, le dice muchas felicidades, maestro Pocasangre, y también resalta su aportación en proyectos de geociencia, su trabajo en la geo y otras investigaciones internacionales que ha realizado. Sí, buenas tardes. Y buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Me saluda Gerardo Vega, yo fui alumno suyo y tengo un poco de experiencia también trabajando ahí en la geotérmica. Solo una duda, una consulta. Bueno, yo tengo conocimiento de muchos estudios que se han realizado en la geo, pero mi interés va más allá en ver los frutos ya de estos estudios. En nuestro país tarda, ¿qué? 20, 25 años por lo menos ya, por lo menos ver el fruto ya de estos estudios pues materializados ya en una planta geotérmica. En otros países, ¿qué tan rápido puede ser este proceso? Desde que inicia la investigación, con los métodos que has descrito este día, hasta ya verlo materializado en una planta de generación de energía eléctrica. Así que gracias y saludos. Sí, ¿qué tal? Gusto saludarte, Vega. La verdad que hace un buen rato, ya varias lunas. Y qué bueno que estás en el ámbito de generación de la energía. Fíjate que esta pregunta siempre existe el depende. En el caso de que, digamos, yo tuve la experiencia de trabajar digamos, con una empresa japonesa dentro de mis estudios, y aún ellos, digamos, la parte de exploración puede durar cerca de entre 5 o 10 años. Los estudios de prefactibilidad hasta, digamos, la implementación de una planta. La implementación de una planta puede durar entre 3, 4 años, ¿verdad? Dependiendo del tamaño. Los estudios geocientíficos son los que más tardan, en el hecho de que el recurso es bastante esquivo. El recurso, pues, hay que aplicar diferentes métodos, digamos, geofísicos, geoquímicos, digamos, geología del lugar, y dependiendo qué tan accesible es, así se puede tardar. La geotermia, digamos, es uno de los recursos renovables
que el tiempo se puede alargar demasiado en estos estudios de prefactibilidad. Claro, como siempre dicen, el dinero pues mueve montañas. Aquí donde se llega a un equilibrio tanto económico, ¿verdad? En donde si yo acelero demasiado los procesos, tengo que contratar demasiados expertos, mi empresa posiblemente no los tenga. En el caso pues de la geotérmica en El Salvador, hay expertos nacionales, pero digamos, echar a andar un proyecto muy acelerado, pues no tenemos el recurso. Entonces, en ese sentido, pues hay que contratar consultoras y entonces los costos se me van haciendo más grandes. La geotérmica en El Salvador tiene muchos años. Estamos hablando de década de los 50, o 50, 60, donde estudios de alemanes, estudios checos, de República Checa, donde ellos empezaban a buscar recursos, a buscar minerales, a buscar la explotación. Entonces, no son, no, digamos, las noticias hablan de San Vicente, Chinameca, que está muy pronto digamos, a construirse una planta, pero eso es la punta del iceberg. Esos estudios vienen de muchos años, posiblemente de 30, 40 años hacia atrás. Entonces, una respuesta clara de un tiempo es muy difícil darla, va a depender mucho del interés del país y y de la institución. Existen otra clase de explotación del recurso, en el caso pues de fuentes binarias, donde ya se conoce que existe un recurso, agua caliente, en donde la planta binaria, pues la instalación puede durar 2, 3 meses, ¿verdad? Ya la planta binaria, inclusive ya hay sistemas compactos del tamaño de un autobús, donde el empaquetado es como un furgón y solo se conecta a la tubería y ya se empieza a generar la electricidad, ¿verdad? Entonces, como repito, pues no podría dar un tiempo. Eso va a depender mucho del interés de la institución y del país. Ok, gracias. Ok, muchas gracias, ingeniero. Gracias a Nos ustedes. comentan aquí también por el chat, Carlos Mendoza, ¿cuáles son los cuidados que deben tenerse a la hora de realizar una investigación de terreno para la búsqueda de recursos y así generar un proyecto de construcción de una generadora eléctrica? Hola, ¿qué tal? Sí, digamos, según la construcción de una planta, digamos, en energías renovables, primero hay que tener el recurso. Primero se necesitan estudios de muchos años, por ejemplo, estudios si vas a poner planta sola, bueno, ya están o sea, miren, ya los estudios para instalar plantas fotovoltaicas, no crean que, bueno, ustedes que son expertos en electricidad electrónica solo van a poner la planta, pero esto ya alguien lo hizo, ¿verdad? Hay estudios de muchos años de solarimetría que, digamos, por ejemplo, para medir ciclo solar pueden durar entre 10 a 11 años, ¿verdad? Son estudios de muchos años de variabilidad climática, estudios atmosféricos, para poder instalar una planta. Lo que pasa es que estas bases de datos ya están. Y entonces vienen las empresas y, bueno, montemos, ya solo hacemos como dicen, ponemos el tractor, el terreno, conseguimos el terreno, la obra civil y ponemos el panel fotovoltaico. Y eso puede durar, ¿qué? 8 meses, 10 meses, un año, dependiendo del tamaño, 2 años, ¿verdad? Si no hay ningún estudio, entonces hay que comenzar desde cero con estudios geológicos. Bueno, para construir un puente hay que hacer estudios de geotecnia para, digamos, ver la calidad del suelo, para que no sea frágil, que no sea, digamos, que el río no me vaya a llevar mi puente. Estudios de, digamos, de variabilidad climática, dependiendo qué es lo que yo voy a construir.
Entonces, esta pregunta es bien, digamos, bien amplia. Va a depender del tipo de generación que tú quieras instalar. Por ejemplo, los aerogeneradores que están puestos allá en Metapan, no recuerdo el nombre de la empresa que está generando, Ventus, creo que se llama, Ventus. Estos estudios fueron tomados de, digamos, de datos y de documentos de la CEL, con, digamos, consultores. Ahí participó en esos estudios, por ejemplo, en el proyecto SUERA, digamos, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, ¿verdad? Otras instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente, estudios que vienen a lo largo de 30 años de viento. Entonces, estos estudios fueron utilizados por esta empresa para poder establecer el potencial de generación utilizando aerogeneradores y saber cuántos aerogeneradores poner y dónde ponerlos. La CEL, por ejemplo, en sus centrales hidroeléctricas, para construir una nueva central, por ejemplo, Chaparral, bueno, ya no se llama Chaparral, no se llama, no sé, Febrero, no sé cuánto creo que le han puesto. Estos estudios de geotecnia, de hidrogeología, llevaron muchos años. Entonces, nosotros solo vemos el efecto el día de hoy. Pero esos estudios de geotecnia, de geociencia, geofísica, de todo lo que conlleva, han durado muchos años y están guardados por ahí, listos para poder construir una planta. Si vas a construir una planta diésel, pues eso pues, no es, claro, no es soplar y hacer botellas, pero sí, digamos, no necesitas estudios geocientíficos, solamente necesitas el terreno, ver la obra civil, que no te va a hundir la planta por el peso, los permisos necesarios del Ministerio del Medio Ambiente, los contratos necesarios con la unidad de transacciones para poder vender la electricidad y lo que conlleva la instalación de la planta, que digamos puede durar 1 o 2 años o 3 años, dependiendo de la complejidad de la maquinaria que se vaya a colocar. Entonces, sí, va a depender de qué es el tipo de energía que querés explotar. Ok, muchas gracias, ingeniero. Damos por finalizada la sección de preguntas y antes de finalizar, pues queremos hacerle un pequeño obsequio, un diploma, en agradecimiento a su tiempo y sus conocimientos. El diploma pues dice de la siguiente manera: The International Society of Automation, ISA, sección estudiantil, Universidad Don Bosco, otorga el siguiente reconocimiento a el Dr. Carlos Osmin Pocasangre Jiménez por su valiosa ponencia y participación en el Congreso de Automatización ISA-UDB 2022, realizado del día 17 de octubre hasta el 21 de octubre de 2022 en el campus de la Universidad Don Bosco, Soyapango, firmado por el ingeniero Ángel, el tutor de la sección, el ingeniero Carlos Montoya, el director de escuela, y el presidente de la sección, Francisco Mato. Así Muchas también. Gracias. Buenas gracias a todos, ¿verdad?, por haber atendido a esta conferencia ¿verdad? Y siempre con horario, ¿verdad? El proceso de búsqueda de recursos es multidisciplinario, ¿verdad? Y nosotros como ingenieros pues siempre vamos a buscar la solución a corto plazo. Gracias y bueno, bendiciones para el resto de la semana. Gracias. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales. En la siguiente diapositiva pues pueden ver un código QR si quieren tener más información sobre la membresía estudiantil de ISA. Si ya son profesionales, pues los invitamos también a buscar la sección profesional. Es básicamente lo mismo que hacemos nosotros, pero pues ya a un nivel más grande. Aparte, pues si ya son profesionales, pues pueden hacer su networking ahí con profesionales de diferentes áreas de la automatización y acceder pues a diferentes cursos y otras actividades que realizan. Antes de terminar, pues quería pedirle a quienes puedan y tengan la disposición de encender sus cámaras para tomar una foto oficial antes de terminar, y después de eso pues podrían retirarse.
Muchas gracias a todos. Le voy a pedir también a Elena y a Mendoza si también pueden tomar ellos una foto. Y vamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ok, muchas gracias. Pasen todos una feliz tarde. Y si quieren acceder a otras ponencias de la conferencia, pues están pendientes de las redes sociales. Muchas gracias.